Gracias a Dios que hoy podemos reunirnos y escuchar una vez más su palabra. Cierra tus ojos, acompáñame, vamos a orar. Y pongamos este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre, agradecemos en esta hora que podamos acercarnos ante ti, a ese trono de gracia, que podamos disponer nuestros corazones cuando antes no podíamos hacerlo, que hoy podamos tener oídos para oír cuando antes no lo teníamos, porque has cambiado nuestro corazón, has circuncidado nuestro corazón. Y hoy tu palabra dice que tenemos una nueva naturaleza, que tenemos la mente de Cristo, tu Hijo amado. Gracias porque fuiste propicio a nosotros. Gracias porque sin merecerlo derramaste toda tu bondad y tu gracia sobre nosotros. Gracias por escogernos, gracias por elegirnos, gracias por salvarnos, gracias por justificarnos y gracias porque también nos está santificando. Te pedimos que cada palabra, versículo que oigamos el día de hoy penetre en lo más profundo de nuestro corazón y nos transforme. No queremos seguir siendo los mismos. Nos has llamado a la santidad, nos has llamado a la justicia y nos has llamado a la rectitud. Y venimos reconociendo que aunque estamos en ti, sin ti no podemos. Ayúdanos, Padre amado, te lo pedimos hoy. Y que sea tu Espíritu Santo obrando a través de tu palabra. Y que no sea yo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a dar lectura a partir del verso 1 al verso 6. Que el día de hoy tenemos una enseñanza sumamente preciosa que nos va a ayudar a entender un poquito más de la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Como sabemos, creemos en la Trinidad, Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los tres son uno. Y dentro de toda la enseñanza bíblica y las doctrinas fundamentales, hay un tema que se le denomina cristología, que tiene que ver específicamente con quién es el Hijo, quién es Cristo y toda su obra. Y esto es solo una pequeña parte de todo lo que podemos llegar a conocer acerca de nuestro amado Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versos 1 al 6. Dice así, lee conmigo ahí con tu mirada en tu mente y en tu corazón. Dice así, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Después de estas palabras, mira, Tomás, cortando el aire espiritual que se respiraba allí, dice, no sabemos, Señor, no sabemos a dónde vas. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Digan conmigo, ay, Tomás. Ay, Dios mío, con este hombre que
también sabemos que se le fue la boca y dijo, si yo no metiere el dedo en sus heridas, no creeré. Y Jesús, Tomás, bienaventurados los que sin ver han creído. Y mira, todos tenemos algo de Tomás, ¿verdad? Voltea a ver a tu vecino y dile, ay, Tomasita, o ay, Tomás, ¿verdad? Todos tenemos esta lucha en nuestro corazón. Y mira, no era para más, porque en el contexto, si leemos los capítulos anteriores y leemos los versículos anteriores, ¿sabes de qué viene hablando Jesús? Viene hablando de que ya se acerca el final para él. Viene hablando de que él no va a estar más con los discípulos. Si tú recuerdas en el contexto, capítulo anterior, están en la última cena. Es la última cena. Y Juan está relatando la última cena de una manera muy peculiar. Acuérdate, Juan, el evangelio desde que habla la perspectiva de Jesús como el Hijo de Dios. La perspectiva divina de Jesús. No así los otros 3 evangelios, ¿verdad? Que es otra perspectiva diferente. Pero en la última cena, mira qué está haciendo Jesús. Está dando los últimos mensajes importantes que le va a dejar en el corazón a sus discípulos. Una acción que seguramente marcó sus corazones, les lavó los pies. Imagínate al maestro, al Señor, y se los dice, si yo siendo el maestro y el Señor les lavé los pies, ¿cuánto más ustedes? Y entre ustedes van a hacer lo mismo, porque Él quería establecer que para estar en el reino de Dios necesitamos un corazón de servicio. Mira qué tremendo que también en esa última cena el Señor Jesús predice, alguien me va a traicionar, alguien de ustedes me va a entregar, hablando acerca de Judas Iscariote. Mira aún también que cuando Jesús empieza a decir palabras como yo tengo que sufrir, tengo que padecer, ¿verdad? Y por ahí otro, Pedro, y digan conmigo, ay, Pedro también, ese Pedro, todos tenemos algo de Pedro también en nuestro corazón, ¿verdad? Le dice, Señor, yo si es necesario iré a la muerte por ti, nunca te negaré. Y Jesús, ay, Pedro, si supieras, ¿verdad? Él mismo anuncia, no una ni dos, sino hasta 3 veces me negarás. Y lo más ruidoso, lo que más causa en el corazón de los discípulos que se remuevan sus entrañas, es lo que vemos en Juan capítulo 13, unas hojitas atrás o unos versos atrás, verso 33. Mira cómo les llama, hijitos. Mira la ternura, el cuidado que les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Ellos no sabían que un poco iba a ser prácticamente ni un día más. Ni un día más. Un poco, unas pocas horas, estaba diciendo Jesús. Estaré un poco con ustedes. Y mira, esto es lo más alarmante. Quiero que tú te imagines que después de haber pasado tiempo con sus discípulos y construido una relación, de haber intimado con el Señor Jesús por 3 años aproximadamente, el Señor Jesús les dijera esto: me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podréis ir. No podéis ir. Mira el verso 36, ¿qué dice? Pedro, intrigado, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Yo creo que Pedro diciendo, ¿qué lugar hay al que no podamos ir? ¿A dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Es de entender y es lógico porque el capítulo 14 empieza así. ¿Ya entendemos por qué dice así? ¿Cómo dice? El verso 1.
No se turbe vuestro corazón, porque Jesús les está diciendo, yo me voy, ustedes se quedan. Jesús les está diciendo, no me verán más. Que a veces leemos y decimos, ¿por qué les habrá dicho no se turbe vuestro corazón? Porque ya no los iba a ver. Y el problema no era Jesús. Él sabe a dónde va. El problema son los discípulos. Porque ¿quién depende de quién? Cristo no depende de los discípulos dependen de Cristo. Tú y yo dependemos de Cristo. Y si tú y yo hubiéramos estado en el lugar de los discípulos, nuestro corazón se hubiera turbado también. ¿Cómo nos sentimos cuando algún ser querido en casa, ya sea papá, mamá o alguno de nuestros hijos, tiene que salir de viaje? Y no 3 días, ni 5, tal vez 10. ¿Verdad? Hace poquito mi esposa y yo nos fuimos 10 días. Yo creo que si alguno ahí alrededor nuestro nos vio cuando nos abrazamos, cuando nos reencontramos, han de haber pensado, estos tendrán 5 años o 10 años que no se ven. Porque nos abrazamos y ahí estábamos llorando porque nos extrañamos 10 días. ¿Verdad? Y Jesús les está diciendo, no me van a ver más. Ahorita. Y el corazón de ellos estaba turbado, ¿verdad? Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Y esa palabra turbar, ¿sabes qué quiere decir? Que no se agite y no se sacuda su interior a causa de la ansiedad o la angustia. ¿Ansiedad o angustia de qué? Es esa palabra, algo que te sacude porque sientes ansiedad y angustia. ¿De qué? De que no verán y no pueden acompañar al Señor Jesús. Eso que les dijo a sus discípulos los turbó. Pero mira la esperanza, qué hermoso el verso 2 inmediatamente. Les dice, tranquilos, no estén ansiosos, no estén angustiados. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Oh, ¿qué está implicando? ¿Qué empezó Jesús a dar a entender? Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Imagínate estar escuchando esas palabras. Dice, si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como se dice por allí, no era un adiós, era un hasta luego. ¡Ah, qué hermoso nuestro Señor Jesús! Tú y yo no lo sufrimos porque no lo hemos visto. No pudimos estar recostado en su regazo como el autor de este libro. Por eso estaba turbado. No solo Juan, los otros. No quiero decir 11, los otros 10, ¿verdad? Que en el contexto Judas ya se había ido. Cuando Jesús le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Él ya no estaba allí presente. Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Jesús, yo soy el camino. Esa es la respuesta, amado. Y quiero que veamos justo estas 3 cosas que Jesús dijo, porque no las dijo solo porque sonaran bonito, ¿verdad? No dijo, yo soy, ¿qué les diré? ¿Les puedo decir la luz del mundo? No, ya se las dije. Yo soy la sal de... No, yo soy el buen pastor. No, tampoco. Que a ver, yo soy la justicia, la misericordia y la bondad. No, no rima. Yo soy el camino, la verdad. El camino, la verdad y la vida. Y hasta rima. No, no fue así. Hay una razón. Ayer con varones hablábamos de esto y me quedé pensando porque me faltó una palabra. Ya la encontré, varones, los que estuvieron ayer. Camino, verdad y vida. Y vamos a aprender y a entender qué tiene que ver esto con la persona de nuestro amado Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús, número 1, dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Hoy tú y yo que hemos estudiado la doctrina y que tenemos todo
un grupo de versículos o pasajes bíblicos que hablan respecto a Jesús como el camino, hoy lo podemos entender y eso es lo que vamos a desglosar. Pero número uno, quiero que quede en nuestro corazón grabado como camino tiene que ver con mediación. Dilo conmigo, mediación. ¿Qué significa eso? Que Jesús, al ser un camino, es un medio a través del cual podemos ir a algún lugar. Y en el pasaje, para darle seguridad a sus discípulos, Jesús usó intencionalmente esta palabra. Porque él sabía que no solo sus discípulos, sino nosotros, sus posteriores discípulos, íbamos a vivir momentos de ansiedad y angustia. ¿Cuántos han vivido últimamente momentos de ansiedad y angustia? Y por eso Jesús habló de esto y quiere que tú sepas que Él es el camino, que Él es un medio. La pregunta es, ¿para llegar a dónde? Hoy no le podemos ver. Hoy no le podemos tocar, no podemos escuchar sus palabras físicamente hablando. Pero sabemos que Él fue a preparar morada. Y dice aquí, como le dijo a los discípulos, si yo me voy, es porque voy a volver. Y si yo vuelvo, es porque los voy a recoger para mí. Y me los voy a llevar para que estemos juntos. La palabra camino, que tiene que ver con mediación, hermanos, nos da una esperanza porque nos da un destino final. De eso vamos a hablar también. Mira qué dice Juan 14, pero 11, verso 11, un poquito más adelante. Vamos a ver el contexto de adelante. Así como Jesús dijo, yo soy la luz, así como Jesús dijo, yo soy la sal, así como Él dijo, yo soy el buen pastor, Él le está diciendo, yo soy el camino. Qué interesante que las preposiciones y los artículos importan. ¿Por qué Él no dijo yo soy, verdad? Uno de los varios caminos. ¿Por qué no dijo eso el Señor Jesús? Él está diciendo, yo soy el camino. Dando a entender el único camino. Y en el verso 11, mira qué está diciendo Él. Creedme que yo soy, preposición, en el Padre. No dice con, dice en. Esto es importante teológicamente hablando, hermanos. Que Jesús diga, créanme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es importante que sepamos que la preposición en nos está diciendo que esto es propiamente adentro o dentro del Padre. ¿Qué está implicando eso? Que hay una unidad. Hay una unidad. ¿Qué dijo Él en Juan 10:30? Yo y el Padre, uno somos. Ahora escucha esto. Si Jesús es uno con el Padre, entonces Él puede ser un camino, o el camino más bien, el camino hacia el Padre. ¿Sí queda claro esto? Él es uno con el Padre, y si Él está diciendo yo soy el camino, y Él termina la frase, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La importancia de que Jesús es el camino tiene que ver con lo importante que debemos saber que Él es uno con el Padre. Por eso Él puede ser el camino. Por eso no hay otro. Nadie más es uno con el Padre. Mahoma no fue uno con el Padre. El Papa no es uno con el Padre. Y ponme a cualquier líder religioso de cualquier religión en este mundo y esa persona no es uno con el Padre. Por eso no pueden ser mediadores y no pueden ser el camino al Padre. Y esto es importantísimo cuando hablamos de cristología y cuando hablamos de la doctrina fundamental de quién es el Hijo y qué función tiene en la Trinidad. Ahora, la palabra camino, ¿por qué Juan 14:11 dice
crean que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Y por qué Jesús tuvo necesidad de decir de otra manera? Si les cuesta trabajo creer en mí, créanme por las mismas obras. Porque el testimonio y las obras de Cristo dan fe y ratifican su divinidad y su unidad con el Padre. Eso es importante, porque resulta que camino, ¿qué significa? En su definición original, ¿qué significa? Es simple, es un camino que guía a un lugar. Escucha esto. Y en este caso, hacia la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? La mayoría diríamos la salvación. Otros más específicos, el regalo de que Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Y yo no lo merecía. Eso ya lo tenemos. Pero ya acabó nuestra carrera. Entonces, ¿cuál es la gracia final? Estar con el Padre. Esa es la gracia final. Estar con el Padre a través del Hijo. Y eso implica que al estar en ese camino, escucha esto, al estar en ese camino habrá un progreso. Tenemos que ir progresando como hijos de Dios. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, es entren. De hecho, él también se llamó como la puerta. Tenemos que entrar por la puerta a un camino. El único camino que nos va a llevar al Padre. Ahora, ¿cuántos saben que ese camino, dice la Biblia, es estrecho? ¿Cuántos saben que ese camino no es amplio, no es espacioso? Porque uno no puede ir a sus anchas haciendo lo que uno quiere. Uno no puede salir del mundo llevando todo lo que trajo del mundo. El camino es estrecho intencionalmente porque por ahí no cabe todo lo que era mundano. No cabe. Todas nuestras carretas de egoísmo, todas nuestras carretas de orgullo, de rebeldía, de pecado, no caben por ese camino angosto. No caben, entonces se van quedando literalmente, porque si no, no podríamos avanzar. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, lo que está diciendo es, yo soy la senda también del cristiano. ¿Por qué crees que Hebreos 12 dice que debemos correr la carrera por el camino, ¿verdad? Y esa carrera que tenemos por delante, ¿en quién debe estar la mirada puesta? ¿En quién deben estar los ojos puestos? En Cristo. Porque Él es el camino. Es simple de entender. Ahora, si es la senda del cristiano, quiero decirte que este concepto, por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué es vivir? El camino, la senda del cristiano. Ese es el vivir. Porque ¿cuántos viven? ¿Sí? A ver, respira. Sopla. Sí, sí estás vivo. El vivir, mi caminar, mi andar, mi progreso es Cristo. Es en Cristo. Y es por Cristo. Es todo en Cristo. Absolutamente. Esta es la idea que pudo plasmar bellamente John Bunyan cuando escribió este libro famosísimo, El progreso del peregrino. Les sigo animando, léanlo. Y quiero leerles un extracto, uno de los extractos más famosos de John Bunyan. Dice así: soñé y he aquí que vi a un hombre vestido con harapos, de pie con un libro en la mano y una gran carga sobre su espalda. Seguí mirando y le vi abrir el libro, y mientras lo leía tembló y rompió en un lamentable llanto diciendo: ¿qué he de hacer para ser salvo? Un hombre llamado Evangelista se acercó a él y le preguntó: ¿por qué lloras? El hombre respondió: me he dado cuenta por el libro que tengo en mis manos que estoy condenado a morir y que esta carga en mi espalda me hundirá cada vez más bajo hasta la tumba. Entonces Evangelista dijo: huye de la ira venidera. Ve directamente hacia la luz brillante en la puerta del poste y te dirán qué es lo que tienes que hacer.
Su esposa y su hijo comenzaron a llorar tras él para que volviera. Pero el hombre corrió diciendo: vida, vida eterna. Al cabo del tiempo, el hombre llegó a la puerta y sobre la puerta estaba escrito: llama y se te abrirá. Él llamó diciendo: ¿puedo entrar? Vengo de la ciudad de la destrucción y voy hacia el monte de Sión para ser librado de la ira por venir. El Señor, buena voluntad, que estaba en la puerta, le dijo: ¿ves ese camino estrecho? Es por ahí que debes ir. Puedes distinguir lo correcto de lo incorrecto por esto: el camino correcto es de paso estrecho. El camino por el que el cristiano tenía que ir estaba encerrado a ambos lados con muros, y ese muro se llamaba salvación. Por este camino corrió el cargado cristiano, pero no sin dificultad. A causa de la carga en su espalda, corrió hasta que llegó a un lugar algo elevado, y en ese lugar había una cruz y un poco más abajo un sepulcro. Así que vi en mi sueño que tan pronto como cristiano llegó a la luz, su carga se soltó de sus hombros, cayó de su espalda y se fue dando tumbos hasta la boca del sepulcro, donde cayó y ya no la vio más. Compren el libro, es precioso. Juan 12, unos capítulos más anteriores a nuestro contexto. Quiero que veas cómo Jesús tenía una claridad de mente respecto a su misión. Jesús tenía perfectamente claro cuál era el objetivo de encarnarse y de venir a esta tierra. Él enseña a sus discípulos en el verso 24, léelo conmigo, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús tenía muy claro su misión, hermano. Él sabía que Él venía a dar su vida por los pecadores. La pregunta es que hoy que se nos ha presentado el camino, sé yo, eso es lo importante, que yo sepa, yo sé que estoy dispuesto a entrar a ese camino, a caminar el camino. De acuerdo a lo que John Bunyan plasmó y de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, hay que dejar todo. Hay que estar dispuesto a morir. Hay que tener el entendimiento que sin Cristo vamos a la muerte, y por eso Él es el camino. Él lo tiene claro, Él sabe su misión y se lo dijo a sus discípulos: yo sé a dónde voy. El asunto es, ¿ustedes saben a dónde van? ¿Saben lo que implica seguirme? ¿Saben lo que implica esperar en fidelidad a que yo vuelva por ustedes? Jesús sabía que era imposible que sus discípulos permanecieran fieles a Él. Y por eso Jesús resolvió el dilema, resolvió el problema. Si Él solo se hubiera ido y no hubiera hecho algo más, ninguno de sus discípulos hubiera podido esperar. Él tuvo que hacer algo más. ¿Qué hizo? Vamos a ver. 1 Timoteo 2:5, antes de ver el siguiente punto, nos deja claro, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Anótalo como referencia. Y ahora Hebreos 9, vamos rápido allí. Quiero que veamos la importancia solo de Jesús como el camino. Dice así, verso 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más, escucha, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y en otro pasaje dice que Él es un camino, Él es el camino, perdón, el camino nuevo y vivo. Y Él nos abrió ese camino. ¿A través de qué? Tú te sabes el versículo. ¿A través de qué? Les doy un tip, el velo. ¿A través de qué? De su carne. Su carne fue partida y fue molida, hermano, para que entráramos. Y el camino es ese. Siempre hemos hecho referencia a eso. ¿Tú recuerdas el sacrificio con el que pactó Dios con Abraham? ¿Cómo fue ese sacrificio? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Toma todos estos animales y pártelos por la mitad para que se cree un camino de sangre. Eso es Cristo, amado. Ahí está Cristo. Y tú sabes que el Señor no permitió que Abraham caminara por allí. ¿Por qué? Porque Abraham no iba a poder cumplir. El único que pasó por el camino y selló y cumplió el pacto fue la antorcha encendida, representando al Señor. Su cuerpo partido es nuestro camino. Y si vamos a transitar por un camino de sangre y el Señor nos puso ejemplo, si Él como el grano de trigo supo que Él iba a ser partido y molido para que pudiera dar fruto de salvación para todos, ¿qué nos hace pensar que tú y yo no debemos morir? Debemos morir. A la carne, obviamente. Y eso entonces nos lleva a qué más hizo Jesús para garantizar que vamos a llegar. Porque Él puede decir, ahí está el camino, pero el problema es que no todos entran. ¿Estás de acuerdo? No todos toman la decisión de entrar por el camino. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, número 2, y la verdad. ¿Y eso qué significa? La verdad, hermanos, tiene que ver con convicción. Él es la verdad. ¿Estás convencido de eso? Vuelvo a preguntar. Él es la verdad. ¿Estás convencido de eso? Vuelvo a preguntar. Él es la verdad, amado. ¿Estás convencido de eso? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que Él es la verdad? ¿Cómo sabemos que Él es la verdad? ¿Por qué puedes tener convicción de que no solo Él es el camino, y ya que estás en el camino, tú compruebas que además Él es la verdad? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Sí, no hay otro camino, porque sí. ¿Cómo sabemos? Sí, por fe. ¿Cómo? Mi pregunta es, ¿has comprobado? ¿Lo has comprobado? ¿Lo has hecho carne en tu vida? Porque no sirve de nada que tú digas solo, sí, Jesús es la verdad, pero eso es acá. ¿Lo has podido experimentar cuando decidiste, verdad? Caminar con Cristo y estando ahí en medio del camino, obedecer su palabra y comprobar que es verdad. ¿Lo has podido comprobar? Como cuando hacemos matemáticas, ¿cómo comprobamos que una división está bien hecha? ¿Cómo se comprueba? Multiplicando la operación inversa. ¿Cómo compruebo que una resta está correcta? Con su inversa, ¿verdad? Vuelvo a hacerlo. ¿Cómo compruebo que Cristo es la verdad? Andando en la verdad.
Tengo que caminar por la verdad para asegurarme de decir, si es cierto, Él tenía razón. Él es la verdad. Obviamente que Jesucristo dice es la verdad y lo es absoluto lo que Él dice. Pero hay una gran diferencia entre creer, imaginarme o pensar a nivel intelectual que eres la verdad, a haberlo vivido en mi propia vida. Es una gran diferencia. Sí tenemos versículos como Juan 1:14, ¿verdad? Que dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está diciendo Jesús, el Hijo, venía lleno de verdad. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Eso lo comprueba. Pero eso lo comprueba en teoría, no lo comprueba en práctica. Esta palabra verdad tiene que ver con ser fiel a los hechos. Es algo conforme a los hechos. Los hechos, las obras de Cristo comprobaron que Él era el Hijo de Dios, que Él era la verdad. Por eso dice, creed en mí, ¿verdad? Como decía Juan 14:11, de otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Cuáles obras? Las que Él hizo. ¿Qué hizo? Caminó sobre el mar, sanó enfermos, alimentó a 5,000, liberó al gadareno endemoniado. Y si tú sumas todos sus milagros y logras imaginarte todo ese poder desplegado en Jesús, compruebas que es verdad. Pero otra vez, eso es algo que está escrito. Yo te pregunto, ¿sabías que se necesita todo ese mismo poder? Si lo sumamos y lo acumulamos, es el mismo poder que se necesitó para levantarte a ti y a mí de la muerte, para darte la capacidad de dejar de pecar, para que tú, a través del poder de Cristo, seas capaz, como Pedro, de caminar sobre las aguas de ansiedad, de temor. Para que tú, como los 12 discípulos, seas capaz de comprobar que Él tiene 12 cestas llenas de pan, cuando nomás tiene 5 panes y 2 peces, y que ni son tuyos, fueron prestados. Entonces, el mismo poder que tú y yo experimentamos cuando dejamos que Él sea nuestro proveedor, que Él sea nuestro salvador, que Él sea nuestro protector. Entonces, repito la pregunta: ¿cuántos saben por experiencia propia que Él es la verdad? Amén. Esta palabra también tiene que ver con la realidad. Es como si Jesús les dijera, yo soy la realidad. Yo soy real. Hermano, no creemos en una fábula. No estamos poniendo nuestra fe en Pocahontas. No estamos poniendo nuestra fe en los Avengers. Eso es ficción. Jesús es la verdad porque Él es real. Y si tú recuerdas cuáles fueron todos los conflictos que Jesús tuvo, todas las discusiones que Él tuvo con los escribas, con los fariseos, con los principales del pueblo que no creían en Él, ¿cuál fue la causa? La causa era este punto: la verdad. Ellos no creían que Él fuera el Hijo de Dios en verdad. Ellos no creían que sus palabras eran verdad. Él no creía que su testimonio fuera verdadero. Y toda la discusión religiosa era en base a la verdad. Y Jesús discutió siempre diciendo, ustedes no creen en mí y no creen que mis palabras son verdad.
Y le dijo lo mismo a ellos: si no creen en mí, crean en mis hechos. Pero tampoco creyeron en sus hechos. Prefirieron decir: tiene demonio. Por el Belcebú hace los milagros. El Señor se aseguró, hermano, en Juan 15. Mira el cuidado de nuestro amado Señor. Él se aseguró no solo de que encontráramos el camino que es Él, sino que encontráramos la verdad que es Él. Yo por eso dije hace rato, no solo se fue y dijo: ahí se ven. Es como si yo me hubiera ido 10 días y no le dejo a mis hijos ni la llave de la casa. Los dejo afuera, no les dejo la llave de la casa, no les dejo dinero para comer, ni en el refri lleno, ni la camioneta para moverse. Alguien más hubiera tenido que arroparlos, abrigarlos, sostenerlos. Alguien más. Jesús no iba a hacer eso. ¿Qué hizo en su lugar? Verso 26, Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús no fue negligente, no nos deja a la deriva. No nos dice: cree en mí. Ya creíste en mí, qué bueno, ahí te las arreglas tú solo. No. Él fue al Padre a preparar morada, pero fue al Padre para enviarnos al Consolador, al Espíritu, que procede de ¿quién dice? Del Padre. O sea que también el Espíritu es uno con el Padre. Y si el Espíritu es uno con el Padre, y si Cristo es el uno con el Padre, es uno con el Padre, el Espíritu es uno con Cristo, porque el Espíritu, ¿de quién dio testimonio? De Cristo. Qué increíble, ¿verdad? Por eso, hermanos, los religiosos no creían, porque es una obra del Espíritu, es una obra espiritual. Tú y yo no podemos provocar que la gente crea. No es tu predicación, no es mi predicación, no es tu labor, ni mi labor evangelística la que salva, es Cristo, mediante su palabra que es verdad y su Espíritu que es el verdadero. Juan 17, en esa oración que hace Jesús por sus discípulos, estamos abarcando contextos previos y posteriores. Mira Juan 17, orando por ellos, dice el verso 14: Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, la palabra de Dios es clave en la vida del cristianismo. El nuevo pacto dictaba que grabaría su ley ¿en dónde? En nuestro corazón, ¿verdad? El logos que hablaba Juan, el logos, la palabra iba a ser grabada en nuestro corazón. Hoy entendemos que es Cristo mismo, grabado en mí, dando testimonio a través de su Espíritu de que su palabra es verdad. Y ahí en mi corazón tengo la certeza. ¿Tú sabes que solo la verdad tiene el poder santificador de Dios? Te reto a que vayas con un psicólogo y que te dé técnicas humanistas para santificarte. Te reto. Te reto a que vayas con un chamán a que te haga una limpia, ¿verdad? Para que te santifiques. Te reto a que vayas con, ¿cómo se llaman los que hacen yoga? ¿Yoguistas? Que vayas con un yogi que te alinee las chakras, a ver si él puede producir que tú seas santo. Escucha el poder que tenemos en Cristo. Tenemos la verdad y solo la verdad tiene el poder santificador de Dios. Wow. Porque
Esto del tema, hermanos, de las verdades absolutas y las verdades relativas, ¿cómo anda de moda? No, a veces tu verdad, a ti te funciona, ve. No, aquí no estamos hablando de lo relativo y lo absoluto. Por esto este tema es tan relevante. Porque incluso si tú y yo empezamos a tergiversar la palabra que interpretemos no va a ser verdad. Y por eso las doctrinas falsas no santifican. Es un tema de fondo este dilema. Pero tenemos garantía. El Espíritu nos va a dar testimonio de Cristo y nos va a guiar ¿a dónde? ¿Quién lo dijo? Yo les enviaré el Espíritu, el Consolador. Él los guiará a toda verdad. Y eso dice el nuevo pacto también en Jeremías. Dice, todos me conocerán. ¿Cómo era eso posible? Por el Espíritu. Hermanos, malinterpretar la palabra de Dios es tergiversar la verdad. Y eso va a provocar que pequemos. Pero estar en Cristo es garantía de estar en la verdad, porque Él es la verdad. Jesús no solo aseguró que seríamos santificados mediante su palabra, sino que para garantizarlo nos envió al Espíritu, nos envió al Consolador. Segunda de Pedro 1. Mira con qué urgencia Pedro escribe esto. Y yo no sé si tú sabes en qué contexto escribe esto Pedro. Pedro está a punto de morir. ¿Cómo sabía Pedro? Dice que el Espíritu le hizo saber. Estás a punto de ser sacrificado. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Se preocupó? No, porque a esta fecha él ya sabía a dónde iba. Yo creo que estaba saboreando, diciendo, voy a mi morada. Voy a donde Jesús dijo que yo iba a ir con él. Donde nos íbamos a encontrar. Pero ¿qué hace Pedro? Segunda de Pedro 1:12. Por esto dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hay de verdades a verdades y hay verdades doctrinales que a veces nos queremos traer de donde no existen. Hermanos, tenemos que profundizar tanto en la palabra de Dios que por eso, decía Pedro, están confirmados en la verdad presente. Es bíblico decir que Dios cubría el pecado mediante los sacrificios y las ofrendas del tabernáculo. ¿Es bíblico? ¿Sí es bíblico o no? Contesten, ¿sí? Es bíblico. Pero eso es una verdad presente. No es una verdad presente. A eso se refería Pedro. Y a otras interpretaciones también fuera de lugar. ¿Cómo sabes que estás en la verdad presente? ¿Cómo sabes? Requiere estudio, corrijo, en Cristo. Cada vez que te sientas a hacer tu devocional, a leer estas verdades preciosas, ¿lo haces en Cristo? Bueno, sí, porque pues es que diario tengo que hacer mi devocional. Ok, ¿por qué? Porque si no el pastor se enoja. Eso no es hacer. Eso no es estar en la verdad presente. Eso es nuestra propia doctrina, creer que voy a agradar a alguien más. Es que mi esposa necesita que yo sea un cristiano. ¿Tu esposa necesita? Eso no es estar en la verdad presente. Cristo quiere que estés. Y por consecuencia, tu esposa va a estar bien. No, es que mis hijos ya se desviaron muchos porque dejé de orar. Bueno, y leer la palabra, técnicamente sí, pero es porque no estás en la verdad presente. Es porque la motivación del corazón no es la verdad, es mi verdad. Es lo que yo creo que debe ser. Hermano, por eso la verdad tiene que ver con la convicción, con la certeza, con seguridad profunda e inquebrantable que rige nuestro pensamiento y nuestra conducta, pero de que Él es la verdad, no yo.
ni mi interpretación de la verdad. Es una convicción, repito, certeza, seguridad que rige nuestro pensamiento y nuestra conducta, pero que está en Cristo. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad, y solo Él puede causar convicción. Solo Él puede traer convicción. ¿Te habías puesto a pensar que la verdad es tan importante, que es la verdad la que nos ayuda a permanecer fieles a Dios? Porque si tú crees una mentira, algo malinterpretado, que es mentira, algo malinterpretado es mentira. Si tú crees en eso, ¿te va a hacer permanecer fiel a Dios? No, porque está equivocado el principio. Está errado. Entonces no vas a ser fiel a Dios. Sin la verdad no podríamos obedecer correctamente a Dios. Por eso hay que asegurarnos de estar en Cristo como la verdad. Y termino este punto. ¿Qué dice Filipenses 4? Respecto a en qué debemos pensar. ¿Cómo empieza? Todo lo que es. ¿Cómo empieza? Verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué no empezó con lo puro? ¿Por qué no empezó con lo justo? ¿Por qué no empezó con lo amable, con lo de buen nombre, con lo virtuoso o con lo digno de alabanza? ¿Por qué no empezó con eso? Porque lo inspiró el Espíritu Santo. ¿Y a dónde nos guía el Espíritu Santo? A toda verdad. Por eso dice, todo lo verdadero. Es lo primero. Porque si nada es verdadero, nada es honesto, nada es justo, nada es puro, nada es amable, nada es de buen nombre, nada virtuoso y nada digno de alabanza. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Todo lo verdadero empieza. Todo lo que tiene que ver con Cristo. Mira qué tremendo, primera de Juan 2, del 3 al 4. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en él. Tercera de Juan 1, del 3 al 4. ¿Cómo empieza Juan la carta? Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y eso es Cristo. ¿Y eso a qué nos va a llevar por último? A la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Qué es esto, hermanos? Yo soy la vida, es la consumación. ¿Verdad? No solo el camino, que ¿qué dijimos que es? Mediación, no solo el 2, que es la verdad, que es la convicción, ¿verdad? Mediación a través de convicción en donde estoy parado, y número 3, consumación, a donde voy a llegar. La vida es la consumación, a donde voy a llegar. Obviamente hablamos de la vida eterna. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 17? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, si no andamos por el camino correcto, en la verdad correcta, no vamos a llegar a la vida correcta. No vamos a llegar a la vida eterna. Vamos a llegar a la muerte eterna. Cuando corremos una carrera, dijimos que poníamos los ojos en la meta, ¿sí o no? Y Hebreos 12 dice que ¿quién es la meta? ¿Seguros? ¿No es la vida eterna? Puestos los ojos en la vida eterna, dice. Bueno, si entendieron el pasaje, sí sería correcto decirlo. Porque ¿quién es la vida? Cristo. Pero ¿qué pensamos en la vida eterna? Las nubecitas, calles de oro, mar de cristal. ¿Sí o no? Vida eterna, pensamos en el lugar.
Vida eterna, pensamos en las moradas, no pensamos en la persona. Pero la vida eterna no es el lugar, hermanos. La vida eterna es la persona. En la carrera cristiana, la meta final es Cristo. Por eso Él dijo, yo soy la vida. Y si hemos sido salvos, hemos obtenido a Cristo como galardón, no la vida eterna. Cristo es nuestro galardón. Si la vida proviene de Cristo, es porque Él es la vida. ¿Qué dice Colosenses 1? Que todo se sostiene por Él. Verso 15 en adelante, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la vida. Él es la vida. Hermanos, la salvación, la vida eterna no tiene que ver con el lugar al que iremos, sino con la persona con quien estaremos. Con eso tiene que ver la vida eterna. Porque no podremos vivir por la eternidad gracias a que vamos al cielo. Vamos a vivir por la eternidad gracias a que vamos al Padre a través de Cristo, y el Padre es el eterno. Pero es la persona, es lo que quiero transmitirte. Él es nuestra herencia, ¿no cantamos? ¿Qué sigue la frase después? Es bíblica, Él es nuestra herencia. Eres nuestra herencia más que suficiente. El salmista decía, mi porción es Jehová. ¿Sabes por qué? Esta frase significa que Dios es nuestra plenitud, que no necesitamos nada más que a Él. Y a través de Cristo se cumple esa plenitud, no solo el camino, no solo la verdad, sino la vida como persona que es Él. Él es mi plenitud. Y por eso el salmista decía, Jehová es mi porción. Uno de esos salmos donde viene eso, sabemos quiénes eran los que componían algunos salmos, algunos levitas, ¿sí o no? ¿De dónde eran los levitas? De la tribu de Leví, por eso se llaman levitas. Escúchame esto, la tribu de Leví, los levitas, escucha esto, es impactante, entraron a la tierra prometida y nunca poseyeron la tierra prometida. Porque no les repartieron heredad. Esa tribu no recibió tierras. Entraron a la tierra prometida y no poseyeron la tierra prometida. Y por eso en el Salmo pesa tanto esa frase, y como creyentes nos va a pasar lo mismo, amado. Ellos pudieron decir, mi porción de tierra, que si tú sabes qué representaba la tierra antes, era todo. Si tú no tenías tierra, estabas destinado a ser esclavo, pobre y morirte de hambre. Literal. Sin heredad no podías subsistir. ¿Cómo Dios mete a la tribu de Leví y no le da tierra? No sé si tú sabías, pero también el Señor, hablando del pueblo de Israel, el Señor mismo dijo, mi porción es el pueblo de Israel. ¿Qué quería Dios? ¿Que solo los levitas dijeran, Jehová es mi porción? No, Él quería que las 12 tribus, el pueblo entero dijera, Jehová, tú eres nuestra porción. Él hubiera querido eso. No les tocó heredad, no les tocó ninguna porción de tierra. Su porción fue Jehová, les tocó la mejor parte. Hermanos, así nosotros entraremos al cielo. No para estar en el cielo, para estar con Él. Porque Él es nuestra porción. Qué realidad tan bella. Vamos a terminar leyendo Hebreos 10, que resume todo lo que hablé. Él es el camino, la mediación. Él es la verdad, la convicción. Él es la vida, la consumación. Y Hebreos 10, verso 19
al 25 resume esto. Dice así: así que, hermanos amados de Vineyard, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, ¿verdad? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahí, hasta ahí es el camino. Luego dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Fe en quién? En su palabra. Purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo se lava uno? ¿Cuál es el agua? Su palabra. Ahí está la verdad. Ahí está la verdad. ¿Qué dice? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿En dónde? En su palabra, en su verdad. ¿Y qué dice? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y mira, y tanto más cuando veis que aquel día de de glorificación, cuando Él venga por nosotros, cuando se consumará la vida eterna, ¿verdad? ¿Cuánto más veis que aquel día se acerca? Ahí está nuestro amado Señor Jesús como el camino, la verdad y la vida. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y vamos a darle gracias por estas verdades. Señor, con reverencia y con temor, llenos de gozo y gratitud, nos acercamos confiadamente a ese trono de gracia, sabiendo que la gracia, Señor, eres tú mismo, agradeciéndote profundamente por tu amor, tu perdón, tu favor, toda la obra que has consumado, de la cual nosotros, Señor, no hemos tenido aportación alguna. No hemos podido, Señor, en ninguna forma ayudarte. Señor, aún la fe que tuvimos para creer en ti nos la diste tú, Señor, que no fue una fe humana. No hay palabras en nuestro corazón más que gracias por tu perfecto plan. Que hoy que ha sido revelado a nuestra vida y a nuestro corazón, solo queda, Señor, un asombro. Quedamos maravillados por quien tú eres, Señor, por tu persona. Señor, nuestra oración como iglesia es: abre nuestros ojos y que podamos verte en toda tu gloria, en todo tu esplendor, en toda tu magnificencia. Aún y con nuestras mentes limitadas, Señor. Porque aún entendemos que esa revelación no es en nuestra conciencia humana, no es en nuestro intelecto. Es una obra de tu Espíritu Santo. Y aún gracias por eso. Porque lo podemos ver, lo hemos podido comprobar en nuestras propias vidas. ¿Quién nos podrá separar de tu amor, Señor? Tribulación o angustia, espada o desnudez,
lo presente, lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada, Señor, nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Gracias por tu amado Hijo. Gracias, Padre, por dar la vida de tu Hijo. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, para que nuestras vidas te honren. Que no tengamos miedo o pavor al infierno. Que tengamos temor, reverencia y amor profundo por ti, Señor. Que esa sea la motivación. Que no es que querramos ganar prestigio o fama en esta vida terrenal. Porque este camino en el que andamos fue abierto con sangre. Fue abierto con sufrimiento, con el padecimiento de tu Hijo. Ayúdanos a identificarnos con eso también, Señor. Sabiendo que la gloria futura, la esperanza eterna que tenemos es mucho más maravillosa que la gloria terrenal que podamos tener aquí. Aquí nos garantizas que seremos rechazados, repudiados, perseguidos. Y eso está bien, Señor, con nosotros. Porque si a ti te rechazaron, y a ti, Señor, te escupieron, ¿qué debe ser de nosotros? Porque no somos de este mundo, dice tu palabra. Somos tu pertenencia, Señor. Gracias porque has levantado un pueblo de donde no había, Señor. Gracias porque nos has levantado de la muerte. Y nos has asegurado y nos has garantizado que a través de tu Hijo tenemos la certeza y la garantía, Señor, que llegaremos a esa luz eterna en donde, al igual que tú, Señor, resplandeceremos la vida eterna. No buscamos el cielo, Señor. Te buscamos a ti. Te buscamos a ti, Señor. Tú eres nuestra herencia. Tú eres mi porción. Tú eres el anhelo de mi corazón, Señor. Te damos gracias por hablarnos, Señor, por ministrar nuestro corazón y por afirmarnos y confirmarnos en la verdad presente, que es que fuimos hechos hijos, que fuimos salvos, fuimos redimidos, fuimos comprados, fuimos regenerados, justificados, estamos siendo santificados y seremos glorificados. Todo a través de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y gracias te damos por eso. Y en ese nombre, que sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Amén y amén.